Bienvenidos hermanos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de aprender algo totalmente nuevo de parte de Dios. Nuestra actitud de hoy determinará si podemos escuchar, comprender e inclusive si aplicamos la palabra de Dios. Se dice que todos estamos dispuestos a aprender, pero no todos estamos dispuestos a escuchar. Hoy te animo a que tengas la disposición de tener esa actitud de enseñanza. Y también te animo a que puedas escuchar completamente lo que hoy Dios tiene para ti. Dios te hable y te ministre en esta predicación. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más acerca de esta serie de dones espirituales. Sean todos bienvenidos. Y bueno, vamos a tomar un tiempo para orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias porque tú eres muy bueno, porque tú siempre estás, Señor, interesado en que cada uno de nosotros podamos aprender y podamos crecer. Gracias te doy por este tiempo y oro que tú ministres, amado Espíritu Santo, mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí. La gloria y la honra solo a ti. Gracias te damos. Bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu Santo y sabemos que son 9. Y recientemente hablamos del don de palabra de sabiduría. Y hoy te voy a hablar acerca del don de palabra de ciencia. Son 3 dones los que pertenecen a la categoría de revelación. Y bueno, vamos a buscar por favor, primera carta de los Corintios 12, 4 al 11, por favor. ¿Cuántos ya estamos ahí? Amén. Primera de Corintios 12, 4 al 11, por favor. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos es dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Al otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Al otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir un mensaje. Si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. El mismo y único Espíritu, quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Dile al que está a tu lado, solamente Él decide qué don debes de tener. Y bien, te voy a decir ciencia. Su significado es conocer, saber, conocimiento. Entonces, la palabra de ciencia es una expresión de conocimiento. El Espíritu Santo le da al creyente la palabra que debe expresar y no es por el uso de sus propias habilidades. Notemos aquí que no es por la habilidad que tú tengas, no es porque tú te creas que eres una enciclopedia que está caminando, no es por ello. Es porque el Espíritu Santo es el que le da esa habilidad a los creyentes. ¿Y esto es para qué? Para la edificación de la iglesia. Bueno, vamos a ver, Dios revela la información para llevar a cabo cambios necesarios y ajustes requeridos. Es decir que este don de palabra de ciencia, este don de palabra de conocimiento se te está dando a quienes ya el Espíritu Santo se lo ha dado. No es para que
andes en chismes o para que andes por ahí diciéndolos y el Señor ya te lo reveló y no se lo dices a la persona indicada, no es para ello, es para que hagan los ajustes requeridos. Y tampoco es para que tú digas, bueno, esa palabra no es para mí, es para que nosotros podamos hacer esos ajustes necesarios. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de ciencia en las Escrituras. Vamos a ver aquí que en la vida de Samuel, como punto número 1, ahí vemos un ejemplo. Dios reveló a Samuel detalles acerca del juicio que vendría sobre el sacerdocio de Elí y sus hijos. Y al recibir el mensaje finalmente lo transmitió a Elí. Lo vemos en 1 de Samuel 3:10. Si gustan pueden buscarlo, por favor. 1 de Samuel 3:10. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso a Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene un juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificio ni ofrendas. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana, luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que Él haga lo que mejor le parezca. Notes, hermanos, aquí que está la palabra de ciencia que vino a Samuel. Pero antes dice que ya le había hablado a Samuel varias veces. Pero Samuel no conocía la voz del Señor. Y estaba ahí en la iglesia, dice que él abría las puertas, ¿no? De ahí de lo que es el tabernáculo. Hermano, el que estés aquí no significa que a veces todo lo que tú escuches te esté hablando el Señor, porque a veces puede ser tu carne, o a veces ni conoces que el Señor te está hablando. Pero siempre tienes que discernir y mirarlo a la luz de las Escrituras. No nada más decir sí, amén, ¿no? Y bueno, hay algunas palabras que también se te dan una palabra de ciencia que a lo mejor no se cumple ahorita, pero se va a cumplir después y tú puedes decir, ay, pero ¿cómo sucedió? Entonces aquí ya se le reveló, ya estuvo en la vida de Samuel, ya estuvo ahí diciéndole qué era lo que le iba a suceder a Elí. Entonces aquí notamos que la palabra de ciencia nos dice qué es lo que va a suceder. Nos habla acerca del futuro también. Y bueno, vemos otro ejemplo en la vida de José. En Génesis 40, de 9 al 22. Génesis 40, del 9 al 22. Te lo voy a leer. Entonces el jefe de los coperos fue primero a contarle el sueño a José. Y le dijo, en mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer. Y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del
del faraón. El sueño significa lo siguiente. Dijo José: las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí a Faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secretamente desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Dice: cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: yo también tuve un sueño. Fíjense, dice que escuchó tan positivamente esa palabra. Pasa muchas cosas, muchas situaciones dentro de una congregación, que cuando escuchas que se le da una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento a alguien, y tú dices: ay, esa palabra estuvo muy acertada, muy positiva. Yo también quiero escuchar esa palabra. Yo quiero escuchar esa palabra positiva. Y resulta que a ti no te dan esa palabra positiva. ¿Qué haces? Esa palabra no es para mí, ¿verdad? ¿No? Tenemos nosotros que discernir si esa palabra es para nosotros. Y escuchemos lo que le dijo entonces a este jefe de los panaderos. Dice: en mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Yo creo que ya no le gustó, ¿verdad? Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Bueno, 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos los funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó ¿a quién? Al jefe de los coperos, como ya lo había dicho José, para que volviera a entregar a Faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos su poste, tal y como José había dicho cuando le interpretó el sueño. Bueno, por medio de la palabra de ciencia, José pudo interpretar estos sueños, que fueron una realidad, que no fueron nada más porque a él se le ocurrió, sino porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba ahí. Bueno, algunos de los propósitos de la palabra de ciencia son para informar sobre un juicio inminente. Abraham fue avisado del juicio de Sodoma y Gomorra. Para eso estaba ahí la palabra de conocimiento. Para revelar los secretos de los hombres. Ay, hermanos, díganle a que está a tu lado. Ay, para revelar los secretos de los hombres. El Señor Jesús tenía y usaba la palabra de ciencia a la perfección. Claro, ¿verdad, hermanos? Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros, sabe cómo nos comportamos y Él sabe lo que requerimos para hacer ajustes necesarios a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dice aquí en Juan 2, 24, 25, pero Jesús no se fiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Cuando el Señor Jesús encontró a Pedro, supo que era un pescador, pero además supo que dentro de él, en su exterior rudo, había un diamante que pulir. Hermanos, ¿cuántos tienen un diamante dentro de ustedes que pulir? Amén. Y por medio de la palabra de ciencia es que el Señor nos dice
¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Él revela los secretos, así es que no digas que tienes un secreto, que estás haciendo algo mal, porque si no lo dices tú, te lo dice el Señor, ¿verdad? Él siempre tiene el cuidado de nosotros, porque Él siempre quiere que seamos cada día mejores personas. Y si hay un cambio en tu vida, si se te da la palabra de ciencia y hay un cambio en tu vida, ¿qué va a suceder dentro de tu congregación? Va a suceder que tú vas a aceptar al otro hermano y va a haber una unidad. Y gloria a Dios, ¿por qué? Porque por eso es para la edificación de la iglesia. Para descubrir la maldad. Dice, cuando Noé despertó después de haberse embriagado, el Espíritu vino sobre él y supo que le había hecho su hijo el más joven. Ahí lo vemos en Génesis 9:24. Dice, para revelar la corrupción de la iglesia. Vamos a ver en Hechos 5 del 1 al 11. Hechos 5 del 1 al 11. Le voy a dar lectura. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido? Dice, Pedro le dijo. Entonces, por la palabra de ciencia, Pedro sabía sobre el engaño de este matrimonio. Y le dijo, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Cuántas esposas dicen, yo por eso le digo a mi esposo que diga la verdad? Yo no quiero ser como Zafira. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Por eso les digo, esposas. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. O sea, todavía el Espíritu Santo le estaba dando esa oportunidad. O sea, no sabía. Fíjense, Pedro ya sabía. Él ya sabía lo que estaba sucediendo. Pero cómo la misericordia de Dios estuvo ahí presente cuando le dijo. Todavía le preguntó para que quizás en el transcurso de la pregunta pudiera decir, bueno, puedo decir la verdad. Esposas, pongan mucha atención. Fue esto, dice, Pedro le preguntó, ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó. Ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron de lo que había sucedido. Así es que, hermanos, hay que tener cuidado lo que decimos, ¿verdad? De por sí, nosotros, si nuestro pastor, nuestro líder nos está preguntando acerca algo de nuestra vida y tú le dices una mentira, quiero decirte que de todos modos Dios revela qué es lo que estás haciendo.
Bueno, ¿cómo se manifiesta la palabra de ciencia? Hay ciertos, primeramente pues leyendo las escrituras, orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender y comprender de quienes tienen este don. Yo recuerdo que cuando recién llegué a la iglesia, yo tenía 4 meses y en un congreso, una pastora me dijo, tú tienes el don de palabra de ciencia. Y yo decía, ¿y qué será eso? Yo no sé qué es eso. Bueno, ya continué. Viene otro congreso y me vuelve a decir otro pastor, dice el Señor que te ha dado el don de palabra de ciencia, que lo uses. Y yo, Jesús, pero yo no sé qué significa o qué es, o cómo lo voy a llevar a la práctica. Y bueno, en ese mismo día, pues yo estuve viendo algunos ejemplares, algunos libros que me pudieron apoyar, claro, siempre fundamentado en las escrituras, porque muchas veces se confunden en decir, es todo lo que dice el libro es verdad, no. Entonces, para tener esa mayor claridad acerca del don que Dios me había dado, pues me puse a leer, a estudiar, pero siempre como teniendo filtro la palabra de Dios. Entonces, como a los 7 meses que yo había llegado, resulta que tuve un sueño donde mi papá pues moría y me decía, por tu culpa estoy en el infierno, porque no me predicaste el evangelio. Oigan, yo veía a mi papá y decía, está súper sano, no creo que suceda eso. 2 meses después se enferma él y yo dije, ay Dios mío, ¿qué está pasando, no? Dije, el Señor ya me había revelado eso. Entonces yo empezaba a entender y a comprender de qué manera se podía manifestar. Y bueno, para concluir, les decía que también puede ser por sueños o visiones. Y resulta que yo le dije a un pastor que viniera a predicarle el evangelio a mi papá, porque mi papá era pues muy estricto, ¿no? Bueno, por la voz interior del Espíritu Santo, la palabra de ciencia viene a través de impresiones claras reveladas al hombre por el Espíritu Santo. Existe en la persona una convicción firme, una seguridad interior fuerte, no es una imaginación o algo que estés ahí tú imaginando o teniendo en tu mente. Cierto día habían unas hermanas que a una se le dio la palabra de que ella iba a emprender un negocio, mientras que a la otra no se le había dado la palabra. Entonces yo en ese momento sentí y dije, es importante que ponga en práctica el don. Y yo sentía en mi corazón, sentía de verdad decirle que no se involucrara en ese negocio. Y le dije a la hermana, este negocio no es para ti, ese negocio es para la otra persona. Y la hermana me dijo, no hermana, también es para mí. Bueno, yo le dije, yo ya le dije. Resulta que tengo un sueño que la hermana se enoja conmigo. A la hermana que le dije que no se involucrara en el negocio. Soñé que ella se enojó conmigo. Estaba tan enojada que me había dejado de hablar en mi sueño. Y yo dije, ay, seguramente me va a dejar de hablar. Ya el Señor me lo reveló. Y le dije, otra vez, hermana, yo creo que no debes estar en ese negocio. De verdad siento de parte del Señor que no debes estar ahí. ¿Qué creen que hizo la hermana? Se involucró en el negocio y se enojó conmigo. Me dejó de hablar mucho tiempo. Era mi discípula, ya no asistía al grupo familiar, ya no asistía a la iglesia. Se estaba convirtiendo el negocio en una frustración tan grande para ella que yo cada vez que la veía, a pesar de que me hacía una cara, se enojaba, estaba enojada porque lo manifestaba su rostro, su cuerpo, estaba cansada ella. Entonces, sus hijos ya los había descuidado, su matrimonio.
Y yo le dije a ella, ¿recuerdas que te dije que no te involucraras? Y me dijo, ¿sabes qué, hermana? Ya no me está gustando esto, porque yo soy la que trabajo más y gano menos. Y yo le dije, claro, porque la palabra fue para la otra persona, no fue para ti. Estamos viendo como lo de el panadero, quería escuchar la misma palabra. No era para ti esa palabra, hermana. Entonces me dijo, quiero que me perdones y me voy a salir del negocio. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Su vida comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque ella ya ponía más atención en su casa, ya ponía más atención pues a su familia. Y hubo algunos disgustos ahí, ya casi dividían una congregación por el hecho de estar enojadas. ¿Por qué? Porque la que sí le habían dado la palabra, les decía a los hermanos, vengan a trabajar conmigo. Y la que no le habían dado la palabra estaba enojada porque los hermanos se iban. Y decían, les va a pasar esto, les va a pasar el otro. O sea, ya ella después estaba interesada en que todos supieran qué era lo que le iba a suceder. Pero yo les digo, hermanos, fue a través de qué? De esta palabra de conocimiento, porque el Señor siempre va a estar interesado en que cada uno de nosotros vayamos por esos caminos de luz. Y bueno, también cierto día resulta que estaban unos hermanos orando en un lugar, estaban todos alabando al Señor, y un hermano, el que tenía la guitarra, pues empezó a observar qué había en ese lugar. Entonces vio un instrumento musical pues que no tenía, y él dijo, hermana, yo siento por la palabra de ciencia, por la palabra de conocimiento, el Señor ahorita está revelándome que ese instrumento musical me lo debe de dar. Y la hermana dijo, pero ¿cómo te voy a dar yo ese instrumento musical? Sí, el Señor me lo está diciendo, pero ¿cómo te lo voy a dar? Eso es imposible, porque ni siquiera es mío. O sea, fíjense, entonces quiere decir que dentro de las congregaciones debemos de tener cuidado qué es lo que nos dice, porque muchas veces te van a decir para conveniencia de las personas. Y que le dijo, dice, es que no te lo puedo dar, porque no es mío. Y bueno, pues ya sabrán, siempre se enojan, ¿no? Y les decía, en sueños y en visiones. Dice, tanto en José, en Génesis 41, como en Daniel 2:15, dice, recibieron la palabra de ciencia por medio de una visión. Les decía, concluyo con el sueño de mi papá que les dije, que él me había dicho que yo no le había predicado el evangelio. Entonces yo les digo, invité a un pastor y les dije, por favor, ¿podría predicarle el evangelio a mi papá? Porque yo ya había tenido un sueño de que él iba a morir, y él me dijo, y su alma me decía que yo no le había predicado el evangelio. Entonces fueron a mi casa y hablaron con mi papá, leyeron las escrituras, y yo estaba ya contenta porque había alguien que le había predicado el evangelio a mi papá. Pero, ¿y cuál es ese evangelio que nosotros debemos de predicar? La vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Siempre, siempre va a ser esa la base. Bueno, y resulta que mi papá continuó enfermo, y después de cierto tiempo, ¿qué creen que pasó? Mi papá murió. Murió tal como ya lo había soñado, y ya después tenía pues miedo de soñar, porque decía, ay, creo que las cosas suceden. No todo lo que sueñas también es palabra de ciencia o viene de parte del Señor. Entonces hay que tener cuidado. Para ello siempre es importante estar en comunión con el Espíritu Santo, con el Señor, para que siempre veamos qué es lo que nos quiere decir. Dice, una voz audible también puede venir por una voz audible o un ángel. Y bueno, retomando sueños y visiones, algo importante que les quiero comentar también es acerca de otro testimonio de mí. Pues resulta que tuve un sueño, yo me casé, tuve un sueño que yo iba a tener un hijo.
Yo tuve ese sueño otra vez 2 meses antes y yo sabía que él iba a ser niño. ¿Por qué sabía? Porque tenía una cobija azul. Dije, pues es niño. Entonces el Señor me dio los detalles. Nótese que el Señor me dio los detalles. Cobija color azul. Ya tenemos un detalle, niño. 2, que iba a tener un hijo. Pero ¿qué creen? Las circunstancias empezaron a estar en mi contra. Señora, no puede quedar embarazada. ¿Por qué? Porque tiene problemas con la tiroides. Y es muy difícil que quede usted embarazada. Y yo decía, el Señor ya me lo mostró. Yo no voy a creer en lo que me están diciendo. Yo creo en lo que el Espíritu Santo ya me reveló, que sí voy a tener un hijo. Voy con otro doctor y me dice, es que ni lo sueñe. Y yo dije, no, sí, ya lo soñé. Ya lo había soñado. Le dije, bueno, hermanos, resulta que a los 2 meses me entero que estoy embarazada. De verdad fue algo para mí impresionante saber que ese sueño, que esa visión que ya me había dado el Señor se estaba cumpliendo. Gloria a Dios. Yo voy al doctor a decirle que prosigue. Y me dice, ¿sabe qué prosigue? Prosigue un aborto. Y yo, ¿por qué? Porque no se ve. Me dice, ¿no se ve? No ve mi estructura corporal cómo está. ¿No la ve cómo está? Y yo, pero eso no es ningún impedimento porque el Señor ya me dio esa palabra. Porque el Señor, yo sabía que había obrado por medio de la palabra de ciencia, del conocimiento. Y me vuelve a decir, váyase, recuéstese y a ver qué pasa. Pero usted no va a tener a su hijo. Me sentí un poco triste porque yo decía, bueno, pues ya me lo dijo un experto, ¿no? Llego a mi casa y digo, no le voy a creer, porque no tiene la palabra. Y Dios ya me lo había revelado. Yo creo que el Espíritu Santo ya estaba revelándome que era verdad. Y no lo creí, me reposé y estuve ahí, reposando durante 8 meses, hermanos. Pero ¿qué creen? Mi esposo decía, va a ser niña. Y yo le dije, no, el Señor ya me dijo que va a ser niña. Y él decía, va a ser niña. Y yo, no, Dios ya me reveló que va a ser niño. Y pues bueno, el Señor me dio un niño. Gloria a Dios. Y se llama Samuel. Y me gustó mucho porque su significado es el que escucha a Dios. Gloria a Dios, yo sé que Él escucha al Señor. Y yo sé que cuando yo leía las Escrituras, Samuel en mi vientre escuchaba la palabra del Señor. Yo lo creo. Y bueno, continuamos, hermanos. Una voz audible o un ángel. Jehová llamó a Samuel con una voz audible. También a mí, pero bueno, al profeta Samuel. Lo vemos en primer libro de Samuel 3:10, esa es la voz audible. Y vemos ahora el ejemplo de José, cuando quiso dejar secretamente a María, porque sabía que estaba encinta. Un ángel del Señor se le apareció y le dio una palabra de ciencia, que no la dejara. Es importante leer y orar para profundizar en este don. Dice en Hechos 13:2, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Esto era para que fueran enviados a Chipre. Así que después de pasar más tiempo de ayuno y oración, les impusieron las manos y lo enviaron. Dice ayuno y oración. No está diciendo que estés esperando nada más recibir esa palabra de ciencia, sino que también estaban orando. Entonces, ¿cómo vas a poder tú decir que a una palabra de ciencia que el Señor ya te ha dado va a ser cierta si no estás orando, no estás esperándola? Entonces es importante que nosotros lo oremos, que nosotros pues estemos al tanto. Obviamente, ¿verdad? Leíamos la historia de Samuel. No creo que Samuel se haya puesto ahora a decir, si es el Señor, no, si ya era el Señor, ya estaba escuchándolo.
Lo que el don de la palabra de ciencia no es. No es un conocimiento humano o algo que aprendemos en un proceso de educación. Aquellos que se van a la NASA, ¿no?, que decimos que son muy inteligentes. Eso no es. No es una predicción del futuro a través de un medio. ¿Qué es? De un medium. ¿Qué es esto? Dice, de personas que supuestamente pueden ponerse en conocimiento con un espíritu de un muerto. Esta es una falsificación del diablo de este don de Dios. No es una información acumulada, no, sino que sabes que viene de parte del Señor. Y bueno, hay falsificaciones del don de palabra de ciencia. La palabra omnisciente se deriva de dos términos: omni, que significa todo, y ciente, que significa conocimiento, saber. Al unir estos dos términos queda la palabra compuesta todo conocimiento. Por lo tanto, podemos decir que Dios tiene todo el conocimiento. Él sabe todo. No puedes esconder nada porque Él lo sabe todo. Obviamente el enemigo, ¿qué quiere hacer? El enemigo quiere estar imitando, quiere estar copiando todo lo que el Señor está haciendo. Y hay falsificaciones. Hermanos, a través del mundo hemos visto, podemos ver cómo las falsificaciones, a través de que citan a ciertos brujos. Ciertas personas que les dicen, oye, ya fueron más de 30,000 veces al doctor y les dicen que no tienen nada. ¿Qué dicen? Entonces vamos a acudir a un brujo, y a un buen brujo, no a cualquiera. Vámonos allá por Catemaco, Veracruz, y allá vamos a consultar a alguien y vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo que no tienes nada? Y mírate, estás todo flaco, ojeroso y sin ilusiones. ¿Qué te pasa? Estás enfermo. Pero no saben qué es lo que pasa y que son guiados a hacer algo que no es correcto. Son guiados ¿para qué? Para supuestamente se les dé el conocimiento de lo que tienen, imitando la palabra de ciencia. También tengo una experiencia para esto. Yo tengo un hermano que siempre andaba así, flaco, ojeroso y sin ilusiones. Siempre quería dormir, no quería comer. Ya lo habían llevado al doctor mis papás y le dijeron, no tiene nada, su hijo no tiene nada. Entonces dicen mis papás, pues si el médico no nos dice, vamos a buscarle por otro lado. Se fueron a visitar a una bruja. Y entonces me dicen mis papás, ¿no quieres ir? Vamos. Y ese no quiere decir es de que tenía que ir. Bueno, fuimos. Cuando llegamos a ese lugar yo sentía mucho miedo porque decía, ay, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice esta señora, dice, siéntense, tomen asiento y díganme qué les pasa. Y mi mamá le empieza a decir lo que le sucedía a mi hermano. Y dice ella, vamos a sacar las cartas. ¿Quién las quiere tirar? Mi mamá, tan valiente, dijo que los tire mi hija, o sea, yo. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a...? Bueno, pues ya, las tiré. Levantan la carta y le dicen, señora, ¿su hijo ha tenido novia? Sí. Es que aquí me sale una mujer. Y dice que esta mujer le hizo algo a su hijo. Y nosotros de inmediato nos volteamos a ver con mi mamá, la güera. Y mi mamá dijo, esta señora dijo, sí, es una güera. Es una güera. Y obviamente, pues nosotros decíamos, esta sabe mucho, porque sabe que también es güera. Ya lo habíamos dicho nosotros, ¿no? Entonces, resulta que pues se dio todo este proceso. A mi hermano le dieron algo para que tomara. Mi hermano se pone más mal todavía. Y entonces estábamos ya muy asustados por lo que estábamos haciendo, pues lejos de poderle hacer algún mal a él, queríamos conocer qué le pasaba a él. Entonces tuvieron que acudir a estas imitaciones, a estas falsificaciones del diablo que está haciendo ahí. Entonces, después, mi hermano, gracias a Dios, se pudo componer. Y bueno, yo cuando conocí del Señor ya le pedí perdón primero a Dios y después a mi hermano. Y Él me perdonó. Y también perdonó a la güera, hermanos. Por si estaban con el pendiente, también la perdonó. Bueno, hay otra parte que dice, los horóscopos. ¿Cuántos leían sus horóscopos? No levanten la mano.
que se dejan guiar por lo que estaban diciendo. Entonces, ciertas personas lo leían por las mañanas y decían, esto me va a pasar. Sí, porque ya me dio a conocer lo que me va a suceder. Y resulta que pues sí te pasaba eso, ¿no? Pero porque pues tú ya lo habías interpretado, ¿no? Ahí te dan cierta información de cómo te irá en el amor, en el dinero, en tu profesión. Pero pues no son verdad. Y bueno, hay otro, cuando te encuentras libros que te dicen el significado de los sueños. O sea, les había contado que el Señor me había dado sueños, que también el Señor revelaba su palabra por medio de sueños. ¿Qué quiere el enemigo hacer? Imitar eso. ¿Cómo? Pues resulta que a través del libro se dan el significado de los sueños, ¿no? Un ejemplo leía que cuando sueñas que una muela se te cae, es que viene en peligro a tu vida. Y pues yo tenía en mi casa, se nos decía que cuando tú soñabas que se te caía un diente es porque alguien iba a morir. Y ahí nos tienen a todos preocupados, ¿no? Por estar creyendo en estas cosas que no son verdad. Y también mi mamá creía mucho en que pues si llegaba una mariposa, ella le llama pues paloma porque era negra, y decía que si ella te llegaba a molestar es porque alguien iba a morir. Tenía una tía que estaba muy enferma. Esta tía ya le habían dicho que iba a fallecer. Entonces viene esa paloma, esa mariposa, ¿y qué hizo mi mamá? Se va a morir tu tía. Porque estaba creyendo en eso. ¿Y qué creen que sucedió? Pues si ya le habían dicho a mi tía que ya no le daban esperanzas, pero sin embargo creíamos en esto que estaba pasando, creíamos en que era verdad. Entonces después de eso, cada vez que veíamos nosotros una mariposa negra nos asustábamos y decíamos, algo va a pasar. Pero eso es porque nosotros creíamos en esas falsificaciones, en eso que no viene de parte del Señor. Y gloria a Dios que ahora ya estamos pues conociendo y podemos hacer ahí la distinción. Y bueno, también fíjense, dentro de la iglesia, cuando les platicaba del instrumento musical que pidieron prestado, ¿no? Yo recuerdo cuando decían que cierto varón, supuestamente Dios le dio una palabra de ciencia y cada vez que miraba a la hermana en alabanza decía que ella iba a ser su esposa, porque Dios se lo había revelado dentro de la iglesia. Entonces estaba dando esto y decía, yo me voy a casar con ella. La espera y le dice, oye, yo me voy a casar contigo, el Señor me lo dijo. Me lo dijo por esta palabra de conocimiento, esta palabra de ciencia. Y le dice la hermana, pues a mí no me ha dicho nada. Y aparte, pues si gustan, mira, ahí está mi esposo. Fíjense, una mentira más en la iglesia. Entonces quiere decir que las palabras que se te están dando, tú las puedas discernir. Pero no las puedas discernir te dejes llevar por lo que tú quieres que suceda, sino por lo que el Señor tiene para ti, ¿no? Entonces es importante que entonces cuando te den una palabra de ciencia, tú puedas orarlo, puedas decirle, Espíritu Santo, pues revélame. Una ocasión también una hermana le dicen, el Señor te está diciendo que tú vas a ser maestra de niños. Y esta hermana dijo, a mí no me gustan los niños. ¿Cómo es posible que me estén dando esa palabra? Gloria a Dios porque la hermana pudo discernir y dijo, no, eso no es correcto. Una ocasión, en una congregación donde asistía, una hermana tomó el micrófono y dijo, el Señor les está hablando. El Señor me está dando a conocer qué es lo que va a pasar y qué es lo que ahora tienen que hacer. Entonces esta hermana empezó a cambiar la voz y decía, el Señor dice que te hinques y que ores y que ya no leas tanto, sino que le creas lo que sus hijos dicen. Ese día yo no fui a la iglesia, hermanos, no fui. Y me contó mi hermano y me dijo, fíjate que pasó esto y esto y esto. Yo de verdad que algo dentro de mí decía, ¿cómo es posible que suceda eso? Entonces, voy a mi grupo familiar y me dice la hermana, la anfitriona,
hermana, ¿por qué no fuiste a la iglesia? El Señor nos habló, el Señor nos dijo qué teníamos que hacer. Te perdiste de que el Señor te hablara. Y algo dentro de mí decía, ay, hermana. Y le dije, hermana, número 1, yo no me perdí de que el Señor me hablara, porque el Señor me habla, porque yo estoy leyendo la palabra y estoy orando, y yo sé que el Señor me habla, y tan es así que te aseguro que esa palabra no venía del Señor. ¿Cómo es que les dijo que mejor le hicieran caso a los demás y no a lo que leían? ¿Cómo crees que va a decir eso si la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? ¿Cómo es? Entonces la palabra tiene que estar ahí, tiene que estar conmigo para que yo pueda ver y verificar si esas cosas son verdad. Pero muchos creyeron en ello. Muchos creyeron que verdaderamente esta hermana hizo la voz de Dios. Yo no. Yo le dije que no me era para mí posible que haya sucedido eso. Y resulta que esta persona fue guiada ¿por qué? Por su carne, por sus pensamientos, porque la miraran a ella, porque ella tenía unos problemas ahí en su casa de que no le hacían caso. Imagínense cómo se debe haber sentido esta persona ahí, que todos le hacían caso, que todos hacían lo que, no, pues por eso cambió la voz, no porque era la de Dios, ¿no? Entonces, pues es importante. Y bueno, para concluir, te voy a contar un último sueño. Y esto no es para que pues yo diga, ay, mi sueño, ¿verdad? Todo se cumple. Sino para que por medio de lo que yo te estoy platicando, tú puedas creer que el Señor puede hacer grandes cosas en ti. Para que te animes y sigas creyendo y esperando en la palabra que el Señor ya te ha dado. Cuando yo estaba orando por mi trabajo, yo decía, yo quiero un trabajo, Dios, un trabajo para, pues, para seguirte glorificando, que esté cerca de mi casa, que no me quede lejos, que pueda ganar mucho dinero. Se me da la oportunidad de hacer un examen para conseguir una plaza y, bueno, yo, qué sueño que yo salía de este jardín de niños, es para llegar ahí, es un callejón, el mismo callejón que yo soñé, y yo venía muy contenta y venía con uniforme, y yo dije, ay, hasta ya estoy soñando que voy a estar ahí. Eso es imposible casi. ¿Cómo creen que va a pasar eso? Ya hasta mi mente me está diciendo que voy a quedarme ahí. ¿Qué creen? Llegamos al momento de la asignación. Estaba una antes de mí, bueno, seguía la otra. Esta chica me dijo, yo no quiero aquí porque quedaban pocos lugares, 2 para Cuernavaca. Entonces ella dijo, yo no quiero aquí en Cuernavaca, yo vivo por allá por Cuautla y yo quiero allá. Yo dije, no, pues qué bueno, ya quedan 2. Y la que estaba antes dijo, yo recordé en ese momento el sueño que el Señor me había dado. Y dije, voy a creer y sí me voy a quedar ahí. El Señor ya me dio este sueño. Y yo estaba, gracias Dios, gloria a Dios. Que se levanta, todavía no llegaban a mí, se levanta y dice, ¿dónde está cierta colonia? Y dice, ¿sabes qué? ¿De dónde vienes tú? Le dicen ahí los que están dando las plazas. Dice, bueno, yo vengo de Temisco. Dice, hay 2 lugares, dice, queda uno que está en el centro y el otro que queda en otra colonia, cerca de aquí, de esta colonia donde nos congregamos. Y dice, ¿y dónde queda esa colonia? Y rápido le dijo el que estaba ahí, ¿pero de dónde vienes? De Temisco. Ah, no te conviene, mejor te conviene la otra. ¿Se imaginan mi corazón? Se quería salir. Dije, ya es mía, y por un momento yo estaba tan nerviosa y dije, no, por favor, Dios mío, que... Y en ese momento recordé de que dije, este lugar ya Dios me lo había revelado por don de palabra de ciencia. Y yo dije, sí, ahí está. Y ay, no, yo estaba tan feliz, hermanos, de verdad estaba tan contenta que bueno, pues ya llegué yo, me llaman y me dicen, oiga,
Dice, se va a ir, ¿cuál lugar escoge? Tal. Dice, oiga, ¿qué seguridad él tiene? Digo, es que ya sabía que ese lugar me iba a tocar. Ay, dice, ¿cómo lo sabía? Le digo, pues porque ya lo habíamos platicado. Y yo dije, porque digo, si yo les compartía, pues iban a decir desde ahí, ¿no? No nos conviene esta maestra. Y ya cuando estaba firmando, volví a recordar el sueño que Dios me había dado. Y dije, gloria a Dios, porque se cumplió el sueño que el Señor me estaba dando. Y se cumplió el día que yo salí de ese lugar, salí con mi uniforme y salí muy contenta. Dije, gloria a Dios. Y saben, yo sabía que ese tiempo iba a ser un tiempo de edificación para mí. ¿Por qué? Porque me daba más tiempo de orar, me daba más tiempo de leer, oraba con mi mamá, pues oraba por mis alumnos, oraba por todo. Pero por un momento yo sentía como que ese miedo y decía, ay no, creo que no es verdad, ¿no? Y sentía miedo y tenía pues gran temor al cambio. Pero fíjense, el Señor ya me lo había revelado. Entonces hay que tener cuidado. Si el Señor ya te reveló algo, créelo, hermano. Créelo, porque Él es el que da la revelación. Él es el que da el conocimiento. Y si tú lo crees, dice la Escritura que al que cree todo le es posible. No dice algunas cosas, dice todo le es posible. Claro, conforme sea el propósito del Señor, porque Él tiene pensamientos más grandes que nosotros. Entonces, siempre va a haber esa palabra de conocimiento. ¿Para qué? Para que tú realices los ajustes necesarios para tu vida. No lo eches de menos, ni lo eches diciendo, pues, les decía que hay palabras que luego se nos dicen y no, pues esta no es para mí. Bueno, entonces óralo a la luz de las Escrituras, qué es lo que está sucediendo y si es verdad, porque a veces no se cumple en ese momento, sino que a veces esa palabra se cumple después, pero no estés. Ahora, hay que poner atención a esta serie de enseñanzas para que, si el Señor el Espíritu Santo ya te ha dado ese don, tú puedas estar diciendo, a ver, ¿a qué se refiere? ¿Se te están dando estas enseñanzas? ¿Para qué? ¿Para que lo guardes? No, para practicarlo. Entonces, hay que practicar el don que el Espíritu Santo nos está dando. Y poderlo usar de manera adecuada, porque no todo, les decía yo, no todos mis sueños son aquellos que se cumplen, ¿no? Pero bueno, la mayoría se ha estado cumpliendo, gloria a Dios. Y agradezco al Espíritu Santo porque ha estado revelando eso en mi vida y me ha servido mucho. Entonces hay que cuidar los excesos también. Si tú crees que tienes este don de palabra de ciencia, no todo el tiempo vas a estarle hablando a la congregación acerca, yo tengo una palabra de ciencia. No, otra vez otra palabra de ciencia. Mejor, si tienes algo que decirle a algún hermano, a alguien de la congregación, díselo de frente y no úselo. Hermanos, nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Te animo a que compartas esta transmisión con todos tus amigos y que comentes qué es lo que Dios hoy te habló. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy y te animo a que sigas uniéndote a nuestras transmisiones en vivo.